Saludos y bienvenidos a este espacio con el profe Marciano. Estoy súper entusiasmado de poder seguir acompañándolos en este viaje que hemos emprendido juntos, un viaje de preparación para obtener excelentes resultados en la prueba nacional de matemática. Ya vamos por el segundo video, el cual hemos dedicado al análisis, interpretación, desarrollo de problemas relacionados con porcentajes, interés simple, interés compuesto. Así que pónganse cómodos, tomen sus lápices y cuadernos y síganme. Vamos a iniciar con un problema súper sencillo que dice: María deposita 10,000 pesos en una cuenta de ahorro que ofrece una tasa de interés simple anual del 8%. ¿Cuánto interés habrá ganado María después de 3 años? Vamos a recordar que el interés es la cantidad de dinero que recibe una persona o entidad financiera como beneficio de haber ahorrado o invertido su dinero. Entonces, el interés será igual al capital, tasa de interés, el tiempo, CJT, donde I es el interés, C es el capital, J vamos a denominarla como la tasa de interés y T es el tiempo. Ya dijimos que el interés es la multiplicación del capital, tasa de interés, tiempo. Los datos del problema me dicen que el capital son 10,000 pesos, la tasa de interés es de un 8%, el tiempo es 3 años. Entonces, sustituyendo en la fórmula del interés, vamos a tener capital, 10,000, multiplicado por la tasa de interés, que es de un 8%, y el tiempo, que es 3 años. Vamos a llevar ese 8% a decimal, sabiendo que 8% es lo mismo que dividir 8 entre 100. Por lo tanto, interés será igual a 10,000 por 8 entre 100 por 3. Pero si dividimos 8 entre 100, eso es igual a 0.08. Si multiplicamos 10,000 por 0.08 por 3, eso es igual a 2,400. Lo cual, ese 2,400 es el interés que ganó María después de 3 años. La respuesta correcta es la C. Continuamos con el siguiente problema que nos dice: Juan desea tener 5,500 pesos al final de un año. Si invierte su dinero en un certificado de depósito que paga una tasa de interés simple anual del 10%, ¿cuánto capital inicial debe invertir Juan? Vamos a sacar los datos. Tenemos que el monto es 5,500 pesos, el tiempo un año, la tasa de interés 10%. Vamos a recordar que el monto es igual al capital más los intereses generados, pero también el interés es igual al capital, tasa de interés por el tiempo. Sustituyendo el interés en la fórmula del monto, vamos a tener que el monto es igual al capital más el capital, tasa de interés por el tiempo. Sustituyendo en la fórmula del monto y luego factorizando, factor como un monomio, vamos a tener que el monto es igual al capital por 1 más la tasa de interés por el tiempo. Despejamos en función del capital y vamos a tener que el capital es igual al monto dividido entre 1 más la tasa de interés por el tiempo. Sustituyendo los valores, vamos a tener que el capital es igual al monto, que es 5,500 pesos, sobre 1 más la tasa de interés, que es 0.1 por 1. El capital será igual entonces a 5,500 dividido entre 1 más 0.1 por 1 es igual a 1.1. Si dividimos 5,500 entre 1.1, vamos a tener un resultado de 5,000 pesos.
Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. El siguiente problema dice, un préstamo tiene una tasa de interés nominal anual del 18%, capitalizable mensualmente. ¿Cuál es la tasa de interés mensual equivalente? Bien, vamos a ver. Vamos a llamar J como la tasa de interés y la tasa de interés es un 18% anual. Pero queremos saber a cuánto equivale la tasa de interés mensual. Sabemos que un año tiene 12 meses. Por lo tanto, si queremos llevar a la tasa de interés mensual equivalente, solo tenemos que dividir el 18% que es anual entre 12. 18% entre 12 es igual a 1.5%. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Siguiendo con el problema 4, que dice, una tarjeta de crédito cobra una tasa de interés mensual del 3%. ¿Cuál es la tasa de interés nominal anual equivalente? Sabemos que la tasa de interés es un 3% mensual. Por lo tanto, como queremos llevarlo a la tasa de interés anual y un año tiene 12 meses, lo que tenemos que hacer es multiplicar el 3% mensual por 12 meses que tiene un año y eso es igual a un 36%. La respuesta correcta es la C. El problema 5 dice, Pedro invierte 20,000 pesos en un fondo que ofrece una tasa de interés compuesto anual del 6% capitalizado anualmente. ¿Cuál será el monto total que tendrá Pedro después de 2 años? Vamos a recordar que el interés compuesto es aquel donde el interés se le suma al capital en cada periodo de capitalización. Entonces, vamos a ver los datos. Capital igual a 20,000 pesos. Tiempo 2 años. La tasa de interés de un 6%. El monto a interés compuesto es igual al capital por 1 más la tasa de interés elevado a la n. N es la cantidad de veces que se capitaliza en un año. Como dice que es capitalizado anualmente, entonces en un año se va a capitalizar, en este caso, una vez. En 2 años se capitalizará 2 veces. Entonces, sustituyendo, tenemos que el monto es igual al capital, que es 20,000, por 1 más la tasa de interés, que es un 6%, 6 dividido entre 100, 0.06, elevado a la n, que en este caso es 2. Siguiendo, vamos a tener que el monto es igual a 20,000 por 1 más 0.06 y 1 más 0.06 es 1.06 elevado a la 2. Si elevamos 1.06 a la 2, vamos a tener 1.1236. Si multiplicamos 20,000 por 1.1236 es igual a 22,472. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Otro problema de interés compuesto. Laura invierte 15,000 pesos en un certificado de depósito que ofrece una tasa de interés nominal anual del 12%, capitalizado semestralmente. Capitalizado semestralmente significa que al año se va a capitalizar 2 veces. ¿Cuál será el monto total que Laura tendrá después de 5 años? Los datos: capital igual a 15,000 pesos, tiempo 2 años, tasa de interés 12%,
que es igual a 0.12 anual. Por lo tanto, como se capitaliza semestralmente la tasa de interés, como el 12% es anual, la mitad será 6%, que es 0.06 semestral. Entonces, sabemos que el monto es igual al capital multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado a la n. El monto es igual a 15.000 por 1 más 0.06 elevado a la n. En este caso, como se capitaliza semestralmente, significa que al año se va a capitalizar 2 veces. Y como son 5 años, se va a capitalizar entonces 2 por 5, 10. El monto es igual a 15.000 por 1 más 0.06 es igual a 1.06 elevado a la 10. Monto es igual a 15.000 por 1.06 elevado a la 10 es igual a 1.7908, que multiplicado por el monto, que es 15.000, es igual a 26.862. La respuesta correcta es la C. El problema 7 dice: Ana solicita un préstamo de 12.000 pesos a un año con una tasa de interés simple anual del 10%. Si debe pagar el capital más los intereses en un solo pago al final del año, ¿cuál será el monto total a pagar? Los datos: capital, 12.000 pesos, tiempo, un año, tasa de interés, 10%, que es igual a 0.1. Sabemos que el monto es igual al capital más los intereses. Sabemos que el capital son 12.000 pesos, por lo tanto vamos a buscar los intereses. Los intereses es igual al capital, tasa de interés por el tiempo. Sustituyendo en la fórmula vamos a tener que el capital, 12.000 pesos, tasa de interés 0.1, tiempo, un año. Si multiplicamos 12.000 por 0.1 por 1, eso es igual a 1.200. Por lo tanto, si sumamos el capital más los intereses generados, capital 12.000 más los intereses 1.200, el monto a pagar al final de un año será de 13.200. La respuesta correcta es la C. El problema 8 dice: ¿cuánto tiempo tardará un capital en duplicarse a una tasa de interés simple anual del 10%? Entonces, sabemos que el monto es igual al capital más interés. Pero si queremos duplicar un capital, entonces esto significa que al final del año los intereses generados deben ser igual al capital. Esto significa que el interés es igual al capital. Entonces, sustituyendo en la fórmula del monto, tenemos que el monto es igual al capital más el interés, pero el interés es igual al capital. Vamos a tener entonces que el monto es igual a 2 por el capital. Ahora bien, sabemos también que el interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. Fórmula del interés simple. Pero ya dijimos arriba que el interés es igual al capital. Sustituyendo al interés acá por el capital, vamos a tener capital es igual a capital, tasa de interés por el tiempo. Entonces, dividiendo entre capital en ambos lados, capital entre capital es igual a 1, capital, tasa de interés por el tiempo, entre capital es igual a tasa de interés por el tiempo. Despejando en función del tiempo, vamos a tener que el tiempo es igual a 1 dividido entre la tasa de interés. Pero sabemos que la tasa de interés es un 10% anual. Por lo tanto, el tiempo es igual
a 1 entre j, que es 0.1, y esto es igual 1 entre 0.1 igual a 10. Por lo tanto, el tiempo que tardará un capital en duplicarse a una tasa de interés simple anual del 10% es 10 años. La respuesta correcta es la B. El problema 9 dice: se solicitó un préstamo de 10,000 pesos y se pagaron 11,500 después de 3 años. ¿Cuál fue la tasa de interés simple anual aplicada al préstamo? Los datos: capital igual a 10,000 pesos, tiempo 3 años, monto 11,500. Sabemos que el interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. Despejando en función de J, que es la tasa de interés, vamos a tener que la tasa de interés será igual al interés dividido entre el capital por tiempo. Entonces, sabemos que el interés es igual a 1,500 porque si en 3 años 10,000 se convirtieron en 11,500, quiere decir que los intereses fueron de 1,500. Entonces, la tasa de interés será igual a 1,500 dividido entre el capital, que es 10,000 pesos, por el tiempo, que es 3 años. Si multiplicamos, entonces, 10,000 por 3 igual a 30,000. Si dividimos el interés, que es 1,500, entre 30,000, eso es igual a 0.5, que multiplicado por 100 para llevarlo a porcentaje, la tasa de interés es de un 50%. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Esperamos que este video le haya sido de mucha utilidad. Sigan así con esa actitud imparable. Te invito a seguir practicando, a suscribirte a mi canal, a darle un like, a dejarme tus comentarios y a compartir mis videos con tus compañeros y amigos. Nos vemos en el próximo video.